Gypsy Rose fue condenada a 10 años de prisión tras confesar su participación en el asesinato de su madre, Didi Blanchard. Esta padecía trastorno de Munchausen. Didi durante 20 años le hizo creer al mundo que su hija Gypsy tenía leucemia, epilepsia, asma, le hacía llevar un tubo de oxígeno, le daba excesivas dosis de medicamentos injustificados y la hizo ir en silla de ruedas durante todo ese tiempo. La lista de diagnósticos era interminable, pero ninguno de ellos era real. Con el tiempo, debido a esto, se forjó una enfermiza relación que acabó con uno de los crímenes más controversiales de la historia. Hola amantes de los misterios, soy Vanessa y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los crímenes reales. Así que toma tu bebida favorita, siéntate y descubramos juntos los secretos que esconde la vida real. Vamos allá. Claudine Didi Blanchard nació el 3 de mayo de 1967 en Chackbay, Luisiana, Estados Unidos. Sus padres, Emma y Claude Pitre, tuvieron 6 hijos y ella era la menor. Emma, la madre de Didi, solía realizar hurtos y pequeños robos. Le atraían bastante las cosas ajenas. Su marido en más de una ocasión tuvo que ir a buscar a la comisaría. Incluso le robó a su suegro $4,000. Emma en ese momento era un problema, pero Didi se convertiría en uno mucho peor. Cuando Emma enfermó, Didi se dedicó a cuidarla, aunque durante poco tiempo, pues Emma falleció a los 59 años. Su familia acusó a Didi de haberla dejado morir de hambre, porque no la cuidaba bien y apenas la bañaba. Sus condiciones eran deplorables, pero no había pruebas para inculparla. Didi a los 24 años se casó con Rod Blanchard, un adolescente de 17 años que aún seguía en el colegio. Pronto la dejó embarazada, pero este no pudo aguantar la presión de ser padre tan joven y desapareció antes de que naciera Gypsy Rose. Gypsy Rose nació el 27 de julio de 1991. Didi, sola y con un bebé, comenzó a obsesionarse con su hija. Se volvió a casa de su padre, Claude Pitre, y de su madrastra, Laura. Didi se encargó desde el primer momento de cocinar, y al poco tiempo su madrastra comenzó a sentirse enferma y pasó 9 meses en cama. Según Laura, Didi quería deshacerse de ella y puso en su comida un químico venenoso que se usaba para eliminar malezas, y este afectó a su organismo. Estuvo al borde de la muerte y las sospechas hacia Didi se hacían más fuertes. A partir de ahí, y viendo la obsesión que tenía Didi con Gypsy Rose, desencadenó que Claude Pitre la echara de la casa. Laura se recuperó misteriosamente poco tiempo después de que Didi se fuera de la casa. Todo esto fue el comienzo del comportamiento tóxico que más tarde su hija viviría en carne propia, aislada y sin la posibilidad de comentárselo a otras personas. Ahora solo eran ella y su madre. Gypsy Rose tenía 3 meses de vida cuando por primera vez visitó un hospital. En 1991, Didi le dijo a los médicos que su hija tenía dificultades para respirar mientras dormía. Le hicieron varias pruebas mientras Didi insistía en lo que tenía y terminaron por diagnosticarle apneas del sueño y le recetaron un aparato para dormir. Aquello no fue suficiente para Didi, por lo que cada vez iba añadiendo más síntomas y más visitas a los médicos, algo que se convertiría en una costumbre a lo largo de la vida de su hija. Cuando Gypsy tenía 7 años, Didi inventó que su hija sufría de alteraciones cromosomáticas y una distrofia muscular, por lo que la obligó a sentarse en una silla de ruedas para que todo fuera más creíble, a pesar de que Gypsy sí que podía caminar. Por supuesto, Gypsy Rose solo era una niña, por lo que seguía al pie de la letra todo lo que decía su controladora madre. 3 años después, en 2001, analizaron a la pequeña en el Hospital Universitario de Tulane
y no encontraron ninguno de estos diagnósticos. Pero a su madre no le importó. Estaba convencida de que sí los tenía, aunque no tenía ningún informe médico que dijera que su hija tenía todas esas enfermedades. Así que ella misma hizo informes médicos falsos y le contaba a todo el mundo las enfermedades que tenía su hija. Y para evitar ningún problema o que se le descubriese, no se despegaba ni un solo segundo de Gypsy Rose. Para ese entonces, Gypsy ya acumulaba complicaciones como asma, epilepsia, problemas auditivos, dificultades en la vista, parálisis del tronco inferior y daños en su sistema digestivo, entre una lista interminable. Didi le daba multitud de medicamentos para que su hija se sintiera floja, con mareos, náuseas, dolores de cabeza, todo ello para mantenerla dócil y que ella misma creyera que estaba enferma. Los niños van creciendo y se van dando cuenta de la realidad, por mucho que tú quieras fingir cualquier historia que te puedas inventar. Ellos son muy inteligentes y se van dando cuenta de todo. También empezó a alimentarla a través de una sonda nasogástrica que entraba por su nariz y que llegaba hasta su estómago. Todas las enfermedades que supuestamente tenía eran falsas, pero los hábitos que adquirió Gypsy Rose no lo eran. Estaba completamente metida en una vorágine de mentiras, pero ella obviamente tenía dudas. Pero no podía expresarlas porque no quería enfadar a su madre. Todo se salió un poco de control cuando le dijo que tenía leucemia. En ese momento ella se asustó muchísimo, teniendo miedo de que fuese real, y siguió haciendo todo lo que decía su madre. Llegó a perder parte de su dentadura por el consumo excesivo de remedios. Dejó de ir al colegio y empezó a ser educada por su madre. Entonces Didi le rapó la cabeza y acudió a diversas organizaciones para pedir apoyo. Con los beneficios que fue consiguiendo, llevó a Gypsy a Disney World y ella se compró un coche con el espacio suficiente para trasladar la silla de ruedas y pudo reconstruir su casa justo después de que el huracán Katrina la destruyera en 2005. Didi estaba tan sumergida en su mentira que no se dio cuenta de que esa niña pequeña y frágil crecería y tendría mayor conciencia y se iría dando más cuenta de lo que realmente estaba pasando. Cuando Gypsy cumplió 19 años, su caso ya era viral en Estados Unidos. Pero ella no tenía tan claro que lo que decía su madre sobre ella fuese real, porque ella sabía que no tenía todas esas enfermedades y, por supuesto, no tenía la capacidad intelectual de una niña de 7 años, tal y como decía su madre a todo el mundo. Poco a poco comenzó a enfrentarse cada vez más a su madre, y ésta cada vez más la castigaba de forma más dura. Incluso llegó a golpearla, a no darle de comer, a amarrarla a su cama para que no se levantara. Incluso puso campanas en las puertas para enterarse si las abría, así saber dónde estaba. Estaba asfixiando a su hija de forma aún más intensa. Y le mentía en cuanto a su edad, para que ella no supiera que ya había cumplido los 20. Un día Didi se enteró de que su hija había tenido contacto con un hombre de 35 años en una feria de ciencia ficción. La amenazó con romperle los dedos con un martillo. La violencia iba creciendo y Gypsy Rose estaba menos dispuesta a aceptarla. A pesar de que se sentía que no podía escapar, finalmente su madre le permitió volver a usar el ordenador y Gypsy se las ingenió para crearse un usuario en una página de citas en línea. Ahí conoció a Nicholas Godehot, un chico de Wisconsin, que trabajaba en una pizzería. Tenía 2 años más que ella y padecía de un trastorno de personalidad múltiple. Un mes antes de que empezaran a hablar, había sido detenido por masturbarse mientras miraba pornografía en un local de comida rápida. Gypsy estaba muy ilusionada por la idea de que él podría ser el adecuado para ayudarla a escapar de su casa, por lo que tuvieron un contacto íntimo a través del chat, en donde incluso llegó a mandarle fotos posando con un cuchillo en la lengua. Al chico esto le pareció muy atractivo. Gypsy organizó una cita casual para verse en persona con la idea de que el chico le gustase a su madre. El plan era ir al cine con su madre,
a ver una película de princesas y allí mismo estaría él. Pero por supuesto esto no le gustó nada a Didi y le prohibió que siguiera teniendo contacto. A partir de este momento los chicos buscaron otras opciones para alejar a su madre de su vida y la opción que más les convenció fue planear el asesinato. Llegó el día durante la noche del miércoles 10 de junio de 2015. Gibbs y Rose dejó sin seguro la puerta principal de la casa. Nicholas entró y se dirigió a la habitación en la que dormía Didi, con un cuchillo en sus manos. Cuando llegó y sin pensárselo dos veces, se abalanzó sobre ella y le dio un total de 17 patadas. Mientras que Gibbs y Rose estaba escondida en el baño tapándose los oídos para no escuchar nada. Cuando Nicholas terminó fue a buscarla y tuvieron relaciones sexuales y juntos se llevaron unos $4,000 para poder pasar la noche en un hotel y por la mañana coger un autobús para ir a casa de los padres de Nicholas en Wisconsin. Después del crimen, Gibbs y Rose subió una llamativa publicación a su cuenta de Facebook. La está muerta, escribió. Por lo que sus vecinos se preocuparon con el posteo y llamaron a la policía. El día 14 de junio de 2015 llegó la policía y encontraron el cuerpo ensangrentado de Didi. En ese momento asaltaron múltiples dudas. ¿Quién había podido hacer eso? ¿Dónde estaba su hija? Estaba enferma, no podía andar. Así que comenzaron a buscarla. La encontraron en la casa de los padres de Nicholas y allí se enteraron de que todas las enfermedades eran producto de una mentira. Y cuando le preguntaron por qué escribió esa publicación en redes sociales, ella respondió que deseaba que el cadáver fuese encontrado, para que así tuviese un entierro apropiado. En aquella instancia ya tenía 23 años. El día del juicio los peritos revelaron que su madre podía haber tenido el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno mental que se caracteriza, en este caso, porque el adulto responsable a cargo de un niño exagera e inventa diagnósticos relacionados con enfermedades. Aparentemente la verdadera afectada por un padecimiento no era Gibbs y Rose, sino Didi. A pesar de todo lo que pasó, la condenaron a 10 años de cárcel por asesinato en segundo grado, mientras que a Nicholas asumió una cadena perpetua por los cargos de un homicidio en primer grado. Ambos fueron a la cárcel, lugar en el que, según revelaron los doctores, Gibbs y Rose tuvo mejoras en su estado de salud. Después de todo, ahí podía andar, relacionarse con otras personas y no estaba obligada a consumir cantidades excesivas de medicamentos. Incluso subió más de 6 kilos, un cambio poco común en los reclusos. Más tarde, en una entrevista que le hicieron a Didi, esta dijo: sabía que no necesitaba el tubo de alimentación, sabía que podía comer, sabía que podía caminar, pero le creí a mi madre cuando me dijo que tenía leucemia. Mientras que el autor de las puñaladas dijo: desearía haber sabido que era más manipulación que amor. Si hubiera sabido eso, probablemente no estaría en esta situación. Gibbs y Rose relató algunos detalles sobre su madre. Ella me usó como un peón, me afeitaba el pelo y decía: se va a caer de todos modos, así que vamos a mantenerlo bonito y ordenado. Creo firmemente que el asesinato no está bien, pero al mismo tiempo no creo que me merezca tantos años como tengo. Creo que sí me merezco pasar un tiempo en prisión por ese crimen, pero también entiendo por qué sucedió. Con mi madre no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos, no podía salir y jugar con amigos o cualquier otra cosa. Siento que soy más libre en la cárcel que viviendo con ella, porque ahora se me permite vivir como una mujer normal. En 2019 escribió un libro autobiográfico donde relata los traumas que había vivido. Hoy Didi ya está en libertad condicional y cuando le preguntaron si se alegraba de que su madre estuviera muerta, respondió: me alegro de haber salido de esta situación, pero no estoy feliz de que esté muerta. La serie de televisión de Act está basada en su caso, mientras que la película Corre está inspirada en este. De la misma manera, el documental Madre muerta y querida profundiza en su caso, el cual se ha posicionado como uno de los más polémicos de la historia de Estados Unidos. Y hasta aquí
el caso de hoy. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el caso. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu teoría? Espero que te haya gustado mucho y si es así, déjame un like. Hasta pronto, misteriosos.